nosotros en esta mañana. Amén. Pastor Jaime, por favor. Gracias, Pastor Guillermo. Dios le bendiga. Bueno, aquí estamos otra vez, hermano. Qué bueno es repetir, ¿verdad? En Venezuela hay un dicho que dice que lo bueno se repite. Y cuando hay un buen almuerzo, una buena comida, se vale repetir. Y qué bueno es repetir con amigos. Una iglesia que aprecio desde los primeros días que empecé a venir a Chile con mi esposa Mariana. Y los hijos que me acompañan. Hoy me acompaña Yaniel, él es el primogénito. Ese es el de mi vigor. Después de ahí la cosa fue descendiendo, pero ese es el vigor de mi vida. Tiene tres hijos. Uno varón, que también es primogénito, y dos hembritas. Tuvieron dos pérdidas. O sea que tienen dos allá arriba ya. Porque desde que el corazón empieza a latir ya hay vida, pastor. Entonces si alguien le quita al corazón que deje de latir, lo mató. Esto hablo sobre los que provocan aborto. Entonces me siento contento de tenerlos acá. Pero me acompaña la hija de un amigo, el hermano Eladio León. Él quedó en lo que yo era el director nacional de intercesión. Tuve por 18 años allá en Venezuela. Él ahora es el director y ella lleva algunos años. Ella está acá, ella se llama Mireya, como la mamá, pero dice Mirellita, pero es Mirellota. Ponte en pie, Mirellita, y di algo. Ella es pequeña, pero es casada. Su esposo también lo conocemos, músico, impresionante. Y están asistiendo a una iglesia y hoy él le tocó el servicio de atender los vehículos. Pastor, usted nombró la carta a Romanos y yo voy a predicar sobre Romanos. ¿Cómo hacemos? Ok, pero usted se encarga de la introducción y le explica el contexto histórico y yo me voy a uno. Yo tengo 50 años en el Señor, de que me convertí. Yo me entregué a los 13 años, tengo 64, 13 añitos. Y cuando llegué a la iglesia, me llamó la atención un texto en Proverbios que dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la gloria de los ancianos es su sabiduría. Y eso me llevó a preguntar qué significaba ese texto en la iglesia. Y nadie me dio una satisfactoria respuesta o una respuesta satisfactoria. Y llegué al Instituto Bíblico con esa pregunta. Y el hermano Agapito Morales, que era el director del instituto, invitó a predicar a uno de los devocionales al reverendo José Castillo Mora. Ese fue el primer evangelista de las Asambleas de Dios de Venezuela, falconiano, de Capatárida, por allá en la Falcón Zulia. Y bueno, impactaba mucho. Pero yo era el presidente del cuerpo estudiantil y el director, el hermano Agapito, me dijo: usted lo atiende, tiene que atender al reverendo José Castillo Mora, a encargarse de todo lo que necesitaba para predicar esa mañana, y el agua que hay que tener, y luego que terminara de predicar, llevarlo a la cocina. Y bueno, entonces yo tenía que hacer. Entonces yo me senté en la primera silla para escuchar el mensaje. Yo no conocía al hermano José Castillo Mora. Entonces cuando lo veo que pasa, era una persona sin cabello, ya allá lo llamamos calvo, y él se pasó la mano y dijo: yo soy de Falcón, de un pueblito llamado Capatárida, nací debajo de un cují. Un cují es un árbol allá como el de Elías, así como
y dice, y no me nació cabello porque me lamió la cabeza un chivo. Dice que donde lame un chivo no nace más nada. Entonces yo le veía falta de seriedad al predicador, porque a uno en homilética le enseña que el predicador tiene que ser serio. Entonces yo, y este hermano, y bueno, yo vengo y nos dice, yo no estudié en instituto, yo lo que aprendí fue rodillética y paletética. Rodillética era porque se la pasaba orando de rodillas, y paletética era porque le caía palo a uno cuando predicaba, ¿entiendes? O sea, y traigo un mensaje para ustedes que lo he llamado: ¿quién detrás de un tronco no es guapo? No leyó la Biblia, y a mí también me extrañó eso, porque un predicador debe leer la Biblia. Y este hermano, ¿qué es esto, no? ¿Y qué es ese título? ¿Quién detrás de un tronco no es guapo? Y dijo, primera división, ustedes están en un tronco de instituto. Usted sabe que un tronco es lo que el árbol, cuando lo cortan, queda todavía firme, porque tiene raíces fuertes. Entonces, Dios, ustedes están en un tronco de instituto. Y de verdad, el instituto bíblico donde estábamos había subido un nivel, y ir al instituto era como ir a la escuela del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Y luego dijo, ustedes están acá, por eso se sienten como estudiantes guapos. Guapo es una persona, ¿verdad?, que se siente con valor, respaldado. ¿Y quién detrás de un tronco no es guapo, pues? Segunda división, ustedes tienen un tronco de director, el hermano Agapito Morales. Estudiar bajo la custodia del hermano Agapito era como cuando Pablo dijo que se crió a los pies de Gamaliel. Cuando uno dice, yo egresé del instituto bajo la dirección de Agapito. Ustedes por eso están guapos. Tercera división, ustedes están guapos porque están detrás de un tronco de profesores. Y habló de Ezequiel Mora, habló de Agustín Alseco, que murió en estos días. Mencionó esos profesores. ¿Quién no es guapo? Y ustedes están guapos porque tienen un desayuno, tronco de desayuno seguro, un tronco de almuerzo y un tronco de cena. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿De dónde salió el texto que este hombre leyó? Y digo, pero ustedes son guapos porque están detrás de un tronco. Pero deje que se gradúen y que vayan allá afuera. Allá le van a ver la cara al diablo. Y ahí voy a ver si son guapos. Ahí sí agarré e internalicé la enseñanza. Uno tiene etapas y uno vive momentos donde se las cree todas, pues, y tiene la energía. Entonces yo hemos edificado esa mañana con las aplicaciones que este hombre dio, y cuando él se bajó del púlpito, de la tarima, yo me le acerqué y le dije, hermano Castillo, quisiera hacerle una pregunta. Ajá, hijo, ¿qué va a preguntar? Bueno, que yo tengo un proverbio que quiero que si usted me lo puede explicar. ¿Y cuál es ese proverbio? Que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la gloria de los ancianos es su sabiduría. Yo creo que usted me va a preguntar algo más profundo. Eso es sencillo. Eso lo que quiere decir es que usted tiene fuerza como joven para cargarme mi achuco. Usted tiene fuerza, pero yo como anciano le tengo que decir, ¿por dónde te vas a meter, criatura? Tienes que andar por acá, tienes que andar por allá. Yo dije, él no me explicó hermenéutica, él lo que hizo fue darme una aplicación práctica. Entonces, cuando usted le está diciendo al pastor que venga y estudie Romanos, y le dio unos tics que el que no entiende romano, yo lo voy a exagerar, no es evangélico. De tal manera que si usted está interesado en ser evangélico,
Toma en serio eso. Porque en este tiempo, precisamente, el libro de Romanos está jugando un papel preponderante, importante en la iglesia del Señor. La gente está predicando lo que ellos se les viene a la imaginación. Ellos tienen una idea y lo van a llevar a buscar un texto que les respalde su idea. No leen el texto para ver la idea central del texto, sino que, repito, tienen una idea y leen un texto y entonces esa idea quieren que el texto se la respalde y hacen que el texto diga lo que no dice. Pero el pueblo que no lee, el pueblo que asiste a oírlos, así creen y así se desarrollan y así caminan en la iglesia y en la vida. Cristo dijo: el que oye mi palabra y no la hace como yo lo estoy diciendo, edificará su casa, por supuesto, pero la va a edificar sobre la arena. Y el problema es que ninguna edificación se puede evaluar sino hasta el momento que vengan los elementos que la probarán. Y Cristo dijo: la edificación se va a probar porque vendrán vientos, vendrán ríos, descenderán lluvias. Y no solamente normalmente esos fenómenos climatológicos, sino que van a dar con gran ímpetu sobre esa edificación. Y si esa edificación está sobre la arena, dice la Biblia que será derribada, y no solamente derribada, grande será su ruina. Grande, porque entre uno más edifica y el fundamento no aguanta, pues va a perder más. Aquí en Chile se hacen edificios antisísmicos. Pero escuchaba un predicador de República Dominicana que decía que en Estados Unidos los chinos construyeron un puente que resistía 10 grados en la escala de Richter. Lo construyeron para que aguantara 10, un movimiento sísmico de 10. Y el hermano decía que con 6 se cayó. A Dios no lo supera nadie. Y el diablo sabe que entre más fundamentado esté, él va a mandar el río más duro. Él va a mandar el viento más duro. Él va a mandar la prueba, Agner, dura. Mirellita, él va a mandar todas las baterías que tiene. ¿Sobre qué estaba edificada la casa de Job? La probó la prueba. No lo pudo derribar. A la esposa se la tambaleó, porque las mujeres son buenas, pero a la hora que falta la comida, ellas ven otra cosa. Cuando la nevera está vacía, la mujer entonces, aleluya, gloria a Dios. Todavía detienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Oye, pero esa casa de Jacob, estaba bien fundamentada. Y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre bendito para siempre. Entonces, hermanos, edifique su casa hoy, porque vienen días que va a haber sacudones tremendos y usted va a ver grandes ruinas, usted va a ver estampidas entre los mismos pentecostales. Entonces, yo que he leído la carta de los Romanos, también la he estudiado, pero por primera vez me fijé en algo y quisiera compartir con ustedes mis inquietudes, a ver si podemos en esta mañana, en estos minutos, compartir esta idea central. En el capítulo 8 de Romanos,
el versículo 3 y 4, el apóstol Pablo dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos dos textos. Señor, pedimos tu ayuda, tu iluminación del Espíritu, tu sabiduría y tu guianza en esta mañana. Que en esta apertura del estudio que va a ser el pastor de la carta a los Romanos, pueda ser, Señor, un aporte para la gloria y honra de tu nombre, en el propósito de edificar la vida espiritual de cada creyente. En el nombre de Jesús, dame esa palabra de ciencia, esa palabra de sabiduría, como una fortaleza de la exposición de la misma. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en Él te damos gracias, Señor. Amén. Ahí surge una pregunta que la coloco como el tema: ¿cómo podemos cumplir la justa exigencia de la ley? ¿Cómo podemos cumplir con la justa exigencia de la ley? Existen maneras en la vida para hacer las cosas en forma eficaz. No es hacer las cosas nada más, sino hacerlas eficazmente. Por ejemplo, la práctica de conducir un vehículo legítima y legalmente exige que recibamos la licencia de las autoridades competentes. ¿Cómo se hace para conducir? Bueno, conduciendo. Eso es legítimo. Un chofer legítimamente es el que sabe manejar. Pero si no carga licencia, es legítimamente un chofer, pero no es legalmente un chofer. Entonces la manera de conducir debe ser legítima y legalmente. Porque puede ser que le entreguen también una licencia y legalmente está reconocido como chofer, pero nunca tomó un vehículo, nunca manejó un vehículo. Entonces tiene una falta, necesita eficacia, necesita asertividad. La manera de conducir. Bueno, uno se siente tranquilo cuando sabe las cosas, ¿verdad? Cuando uno conoce la ley de algo, uno la conoce, entonces uno, aunque sea peligrosa la ley, uno la sabe manejar, no le tiene miedo a la ley. Otro ejemplo de que existen maneras en la vida para hacer las cosas con eficacia es para hacer que un avión aterrice exitosamente. Allá en Venezuela hay un aeropuerto de la ciudad de Mérida que no todos los pilotos pueden aterrizar porque él está ubicado dentro de la ciudad y es muy corta la pista. Pero había un anciano piloto que cuando uno iba a viajar de Caracas a Mérida, uno trataba de que el avión que le tocara, él fuera el piloto. Porque había garantía de aterrizar, porque el hombre sabía la manera eficaz de hacerlo. Y ese hombre cada vez que aterrizaba, eso era un aplauso que hacía todos los que iban viajando. Había confianza, había tranquilidad, porque el piloto maneja la ley aeronáutica y conoce la zona. Entonces, cuando nos preguntamos ¿cómo puedo cumplir con la justa exigencia de la ley? Bueno, de la manera que hay que manejar estas dos cosas que les dije, así también existe la manera para poder cumplir las exigencias de la ley. Y una de las cosas que me produjo inquietud, hermano, es que yo en todo el tiempo del evangelio pensé que una vez que uno entra al evangelio, uno no toma más en cuenta los 10 mandamientos. Porque uno le enseña, a mí me enseñaron que ya esa ley no tiene vigencia. Que eso
ya Dios no exige que uno cumpla esos 10 mandamientos. Entonces, si uno ya no tiene mandamientos que cumplir, ¿qué ley va a cumplir? Y yo fui creciendo y he predicado y he oído mensajes sobre eso. Pero ahora leyendo con cuidado, porque como estoy haciendo la exégesis, me pongo a observar que este texto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pero ¿para qué hizo todo eso? Pablo dice en el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No es que se deje de cumplir. ¿Ah? No, Pablo no está diciendo que la obra de Cristo, de Redentor, de Salvador, de morir por nosotros, entonces nos exonera de nosotros no cumplir, no matarás, no fornicarás, no adulterarás. Entonces, como estoy en la gracia, puedo fornicar y no hay problema porque la ley fue abolida. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso es una cosa peligrosa de interpretarlo de esa manera. ¿Por qué digo que es peligrosa? Porque aunque uno tenga esa teología en arena, cuando uno comete un pecado de adulterio, de fornicación o de mentira, pierde la paz. ¿Y por qué si estoy en la gracia, si ya Cristo anuló la ley, por qué cuando cometo un pecado pierdo la paz? Porque justificados pues por la fe tenemos paz. Pero dice paz para con Dios. Porque esa paz para con Dios usted y yo no la realizamos, la realizó Dios mismo. Cristo murió por nosotros, que es nuestra paz. Pero la paz que tenemos con Dios, para con Dios, Dios por nosotros, nos produce la paz de Dios. No solamente para con Dios, sino también tenemos paz. En la casa nos comíamos escondido la mantequilla con azúcar y nos comíamos la leche en polvo. ¿Cuántos llegaron a hacer eso? Ajá. La sangre de Cristo nos limpió, ¿verdad? Pero mi papá tenía una manera de descubrir a los actores, porque me preguntaba: Jaime, ¿fuiste tú? Yo no. Nelson, ¿fuiste tú? No. César, ¿fuiste tú? No. Todos decíamos que no. Pero había una cortina en un cuarto que después que nos comíamos la leche y nos comíamos el azúcar y nos comíamos salíamos corriendo y nos limpiábamos la boca con el pañuelo. Entonces papá decía: entonces aquí no hay culpable. La única manera es hacer una autopsia. Pero él tenía otro modelo de forma de hacer. Ven acá, Jaime, párate acá. Y me paraba a la altura de la cortina. Oye, mi hermano querido, eso se lo doy para que vaya descubriendo los pecados. ¿Por qué? Uno, de acuerdo al tamaño, allí agarraba la cortina a esa medida y ahí se limpiaba la boca. Entonces agarraba lo más grande, no. Pero ahí entonces aprendí yo una cosa: ahora cuando vuelva a robar, me paro en otro lugar y me limpio más arriba. ¿Para qué? Para que culpen al más grande. Entonces ahora no solamente era culpable del hecho, sino que también era tramposo, sagaz. Por eso cuando uno comete un pecado, lo trata de ocultar con otro pecado. Y el pecado no se puede hacer otra cosa con él sino confesarlo y apartarse. Pero ¿cómo me aparto de esa ley del pecado de comerme la leche? Si la leche está vinculada conmigo, mi lengua dice que es sabrosa. ¿Cómo niego algo tan real?
Dígame el azúcar con leche, ¿verdad, hermano? Ligadita, alabado sea Dios. Entonces no podemos negar una realidad. ¿A quién no le atrae, hermanos? Los deseos de la carne. Un papá dijo: yo voy a levantar un hijo que no sienta atracción por la mujer. Lo voy a crear santo. Como que si ser atraído por la mujer fuera una perversidad. Bueno, él tuvo el niño y lo tenía en la casa, no lo sacaba nunca a ninguna parte. Todo lo que él quería que conociera a su hijo, se lo traía de juguete. Un avión de juguete, un ferrocarril de juguete, todo de juguete. Pero nunca le trajo una muñeca. Porque él no quería que el niño se le despertara la atracción hacia el sexo opuesto. Pero bueno, al fin el muchacho creció. El papá entendió que ya estaba maduro y le dijo: vamos a hacer el paseo. Y empezaron a caminar y pasó un avión. Y le dijo: hijo, ¿eso que vaya qué? Un avión, papá. Y pasó un vehículo. ¿Y eso qué es, papá? Ese es un vehículo. ¿Y eso qué es, hijo? Pero de repente pasó una mujer. Y el muchachito: pero ¿y eso qué es, papá? Eso es un ganso. Pasaron para allá y pasaron para acá. Y terminaron la faena, y cuando regresaron a la casa vino la evaluación. ¿Qué te pareció el avión, hijo? Excelente, papá. ¿Y el ferrocarril? ¿Y el vehículo? Pero dime, ¿qué te llamó la atención? El ganso, papá. Hermano, menos mal que el muchacho dio para el lado correcto, porque lo pudo haber distorsionado. Entonces Dios no puede tener hijos que no enfrenten la vida en una burbuja. Después de ser evangélico, entonces yo me voy a hacer una anacoreta, me voy a meter en una comunidad de santos, tipo Edad Media, para poder resistir la atracción de la leche con azúcar. Entonces la pregunta es válida, ¿sí o no? ¿Cómo podemos cumplir con la justa exigencia de la ley? ¿Cómo hago yo para ver la azúcar allí, y para ver la leche allí, y para ver la mantequilla rica? Y decir: no voy a tomarla sin permiso. ¿Cómo hago? Entonces dice: déjalo que crezca. Pero entre crece, entre va desarrollándose y entender que no debe comerse esas cosas, son pelas y más pelas. ¿Sí o no? Le alan las orejas. Dígame cuando lo agarran por aquí. ¿Usted nunca lo agarraron por aquí? Bueno, no, lo agarraron fue por allá, porque usted es el que tiene esa cosita. Pero qué duro, qué cosa. ¿Usted cree que Dios a usted lo va a estar alando cada vez por la oreja cuando mira a otra mujer que no es su esposa con deseos? Eso es lo que Dios quiere. Pero debo decirle que el estándar de Dios sigue siendo: no codiciarás. Dios no va a rebajar su estatus. No fornicarás. No dirás falsos testimonios. No mentirás. El no de Dios sigue siendo hasta hoy no. El problema es quién cumple ese estándar. Bueno, entendí algo. Antes que viniera el combustible de la gasolina o de cualquier otro, por ejemplo, los que usaban canoas, usaban la fuerza física con lo que llaman canaletes, y lograban llegar, pero con mucha dificultad. Pero la meta era pasar el río, hasta que alguien fue, ¿verdad?, evolucionando y descubriendo, hasta que descubrieron la gasolina y la parte eléctrica y la parte mecánica, y alguien dijo: podemos ponerle a la canoa un motor fuera borda. ¿Y en cuánto tiempo pasaban antes dándole a la canoa con el canalete? Pasaban horas y horas. Pero ahora prenden ese motor y rápido. Y dije: eso fue lo que Dios hizo.
nos colocó un combustible. Pero sigue el mismo mandamiento. ¿Cómo puedo cumplir las justas exigencias de la ley? Con un nuevo combustible. Porque los combustibles que antes tenía era que yo, para cumplir los 10 mandamientos, tenía que cumplirlos. Si yo no los cumplía, no los cumplía. Y fracasaba. Y la mayoría de la gente no los cumplían. Y intentaban otra vez. Sacrificaban un animal para ver si les podía ayudar a no tener ese ímpetu de matar a una persona, de ofender a la esposa. E incluso entre los pecados eran mayores, entonces el becerro era más gordo. Algunos eran muy sencillos y le decía, con 2 palominas está listo. Pero ¿cuántas aves tuvieron que morir? ¿Cuántos animales? ¿Cuánta sangre se tuvo que derramar? Dígame, cuando se inauguró el templo de Salomón, hermano, esos sacerdotes comieron carne parejo en esa semana. Porque si algunos comían carne en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes. Porque cada ofrenda les tocaba a ellos la espaldilla, la costilla, el pectoral. Entonces los animales ya hicieron una huelga. ¿Hasta cuándo? Exacto, era un atentado contra el medio ambiente. Y el hombre seguía pecando. Y Dios dijo, como dijo, creo que fue Mandela, si seguimos cumpliendo la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, vamos a quedar todos ciegos. Porque nadie puede evitar, porque ahora el estándar de Dios, antes era no cometerás adulterio, cúmplelo y serás cumplidor. Pero ahora Cristo dice, ahora yo les digo, yo no voy a bajar el estatus, no voy a bajar el estándar. Si antes era que no lo cometerás, para poder vivir y cumplir, entonces tienes que cumplir no cometiéndolo. Pero podías imaginarte, pero no vas a poder. Si lo cumple, estás muerto. Cristo dice, yo les voy a decir una cosa a ustedes. El hecho de que ustedes ahora sean evangélicos, no van a ser mediocres. Ahora yo les pongo, el que mire a una mujer para codiciarla, ya está listo. Ay, hermano, ahora la cosa, si usted era un saltador de salto alto, un atleta, y decía, no, yo salto 1.50, me impulso, pero ahora mire el estándar, el que mire a una mujer. O sea, nos pusieron la varilla más alta. Pero el Dios que puso ahora estos estándares más altos nos da el combustible. Porque ahora el milagro es mayor. Porque cualquier hombre dice, yo no creo que tú seas verdaderamente evangélico y que santo. Yo te conocí a ti en el mundo. Y con esto que hay en este tiempo de libertinaje, ¿tú crees que yo te voy a creer que tú eres un hombre fiel? No, chico. Y uno dice, sí. No, es que esto es muy alto. Vivir una vida espiritual, una vida moralmente equilibrada. ¿Quién puede cumplir con eso? Bueno, voy a atreverme. Levanten la mano los hombres que están aquí, que han vencido. Ay, tengo puro caídos aquí. Ay, Dios mío. Ay, vamos a reunirnos, hermano Guillermo, y disciplina con esta gente, porque ninguno levantó la mano. Entonces son pecadores todos. Ustedes viven mirando a las mujeres. Mi hijo y yo vivimos en un autobús que dice que en 10 minutos un hombre se estimula viendo a una mujer. Y eso sucede en los autobuses y sucede en cualquier. Esos son los hombres. Pero ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la luz del mundo? ¿Dónde está la sal de la tierra? ¿Dónde están los que podemos testificar, aleluya, que sí se puede cumplir con las justas exigencias de la ley? Lo que pasa es que descubrimos cuál es, aleluya, el secreto. No es confiando en mí, ni sacándome los ojos para no verla, ni usando también
gafas oscuras, lentes oscuros. Porque había un hermano que decía, no voy a ver más a las mujeres, y se ponía un lente oscuro, pero por debajo de los lentes veía para los lados. Entonces, eso no es lo que santifica. Pero ¿cómo estamos en victoria hoy, hombres que están acá? Aunque las mujeres también meten el ojo. ¿Por qué digo yo que las mujeres meten el ojo? Porque el Cantar de los Cantares dice, me prendiste con uno de tus ojos. Lo que pasa es que nosotros los hombres para ver hacemos así, ellas no, ellas meten el ojo así. Alaba lo que está vivo. Lo ven a uno, tienen un radar. Ellas van pasando por una vidriera, hermano, y hay unos espejos y se ven sin verse. ¿Usted ha notado eso? Usted va con su esposa o con una dama y van pasando y ella, por más que listo, se va evaluando y dice, todavía voy bien, no me he pelucado, todavía voy bien. O sea, somos seres humanos, pero somos cristianos. ¿Cómo podemos nosotros cumplir? ¿Qué era lo que Pablo quería decir aquí? Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, porque Pablo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Quiere decir que el secreto es andar, no cumplirlo, pero caminar hacia allá. Andar, caminar. Cuando un niño empieza a caminar, los primeros pasos no son muy firmes, pero van hacia allá. Entonces Pablo lo que dice, ustedes lo que tienen es que tener al Espíritu Santo. ¿Y quién da el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por la fe. Yo lo que creo, lo que Dios dice es verdad. ¿Verdad? Necesito aquí. Esta silla. Mire lo que es la fe. ¿Cómo se llama usted? Daniela, ¿usted cree que esa silla la puede sostener si usted se sienta sobre ella? Descríbame la razón por la cual usted cree eso. Buena descripción. Pero le puedo decir que todo eso que usted me acaba de decir es pura teoría. Demuéstreme delante de esta poca persona que lo que me acaba usted de decir sobre esa silla, que usted lo cree, es verdad. Hágalo. Usted dirá, qué tontería. Yo lo que estoy tratando de ilustrar es que usted dice que oye lo que Dios le dice, ¿sí o no? Usted oye la Biblia aquí y va a oír el libro de Romanos, pero hasta que usted no lo ponga en práctica, hasta que usted no ande, hasta que usted no confíe, si Dios dice que te da el Espíritu Santo, te lo va a dar. Él dice que los hijos cuando le piden al papá un pan, el papá no le da una piedra. Cuando un hijo le pide un huevo a su hijo, él no le da un escorpión. ¿Qué le da? El huevo. ¿Cuánto más vuestro Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan día y noche? Entonces usted dice, Señor, yo no quiero seguir viendo lo que no te agrada. Yo no quiero ser un religioso, yo quiero vivir. Yo quiero estar al estándar tuyo. Yo quiero cumplir con esa meta. Pero necesito el combustible. Gracias, Daniel. Necesito que tú me des, porque el Espíritu nos guía. Y el Espíritu nos puede llevar incluso, después que Dios nos redime, el Señor nos transforma, el Espíritu nos dice, te voy a llevar al desierto para demostrarte que el combustible que tienes es bueno. ¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando Cristo se bautizó? Lo sacó y lo llevó al desierto. ¿Y para qué lo llevó? Para ser tentado por el diablo. Y el Señor dice que Él no tienta a nadie. Entonces, ¿cómo el Espíritu lo llevó para allá? Para que el diablo lo tentara. Bueno, porque en un lugar más sofisticado que en el desierto, Satanás le tumbó su primer pupilo a Dios en el huerto del Edén, con todas las comodidades que Dios le dio, y lo tentó a él y a la esposa y cayeron.
Pero a su hijo le dijo, vete al desierto. Y allí Satanás aprovechó donde no había alimento, no había agua, para tentarlo. Y el Espíritu Santo estaba en él. Y le lanzó 3 tentaciones. ¿Lo venció o no? Mire, ¿sabe usted cosa que es buena? Vencer la tentación en un cerro bien lejos de Chile. Pero qué tremendo es meterse en el metro, donde las mujeres casi se leen. Ay, es que sabe decir la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado. Ahí es donde yo digo, soy evangélico. Ahí es donde noto que el Espíritu Santo está en mí, no aislándome, sino entre los lobos. Aleluya. Ahí, mire, no había un mejor lugar para Daniel que en el foso de los leones. No había un lugar más seguro en Babilonia para Sadrach, Mesach y Abednego que en el horno de fuego. Allí es que se demostraba que ellos adoraban al verdadero Dios. No como algunos decían, mientras esté en Jerusalén, mientras tenga una ciudad amurallada, mientras esté en el templo, mientras esté escuchando a los sacerdotes, esté oyendo a los salmistas, allí se puede alabar a Dios y es bueno hacerlo. Pero en el desierto o en el cautiverio, allí es donde se entiende si o no tenemos el poder, el combustible. Hermano, lo que está pasando en el mundo, lo que está sucediendo en Venezuela, ahí se está demostrando de qué estamos hechos. ¿Qué evangelio recibimos nosotros? ¿Qué espíritu fue el que nos ministraron cuando nosotros recibimos a Cristo? Ahora es que vamos a saber qué combustible se nos dio. Aleluya. ¿Qué compañeros tenemos? ¿Qué significa eso de Paracleto? Pablo le escribe a los romanos y le dice, ustedes tienen problemas, los judíos con la ley y los gentiles con el libertinaje, y no hayan cómo controlarse, no hayan cómo, porque los legalistas no hallaban cómo explicar el conflicto que tenían como Pablo. Oye, ¿por qué si soy una persona legalista, por qué me sigo siendo atraído por lo mismo que los gentiles? Y algunos lo hacían en oculto, y le decían a los demás que yo le podía dar una cátedra de lo que es la ley, pero ellos no la vivían. Y eso es un estado miserable, todos culpables. Y Pablo dice, necesitan entender cómo pueden cumplir las justas exigencias de la ley con otra ley. Eso lo aprendí de este maestro. Una ley abroga otra ley. Porque nosotros tenemos varias leyes, un juego de leyes. La ley mosaica, la ley del pecado. Y eso no tiene perdón. La ley son leyes. Pero Dios dice, pero yo, el legislador de la ley, que he hecho he institucionalizado lo que es el pecado. Yo soy el que digo que es lo que es pecado y que es lo que no. Y yo soy el que condeno. La paga del pecado es muerte. Pero yo mismo, que le he dado la ley que condena, la ley que no tiene poder para ayudarlo, yo mismo ahora tengo una ley que se llama la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Y esa ley tiene que ser respetada por las otras leyes. Aleluya. Cuando yo entiendo que tengo una ley del Espíritu, que no tengo un legalismo, porque el legalismo es cuando yo tengo que hacer la fuerza para cumplir eso. Pero cuando yo tengo al Espíritu, que está, aleluya, en el deber, aleluya, de fortalecerme, de levantarme, de restaurarme. Incluso Él está en el deber, que aún en mi debilidad, que he de pedir como conviene, no lo sé. Entonces Él dice, ahora es que te voy a usar mejor, porque como ni sabes orar, vas a aprender como yo oro. Y me da las fuerzas de orar en el Espíritu, por el Espíritu, y me pongo poderoso. Y puedo andar en las naciones, y puedo andar donde sea. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque una multitud se congregue, no temeré. Aunque venga lo que venga, no temeré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Y por qué usted es así? Porque hay una ley del Espíritu que me ha librado del miedo, me ha librado del temor, me ha librado del pánico. Soy libre.
aleluya. Voy a contarle en mi vida cristiana práctica de cuántas veces me ha librado el Señor a mí de la ley del pecado. De la ley de la condenación. Una de las cosas que yo brego mucho es el orgullo, la soberbia. No sé usted. Y yo en Venezuela adquirí alguna fama a nivel nacional y éxito. Los pastores invitándome a predicar, y eso provoca entradas también económicas. Y para la gloria del Señor yo compré mi casa siendo evangelista. Solvencia total. Pero Dios dijo, este éxito que yo le he dado, cree que es porque Él es bonito. Y estoy usando esa palabra para decir que me estaba subiendo cierto orgullo por mi asertividad. Pero Dios dijo, lo voy a esperar porque ese es hijo mío. Porque hay tres tipos de pecado, hermano. Hay el pecado que usted no sabe que lo tiene. Que el único que sabe que lo tiene es Dios. Pero usted no sabe que tiene ese pecado. David dijo, líbrame de los que me son ocultos. Por lo menos la soberbia, a veces que tú no te das cuenta que la tienes. Pero Dios sabe que la tienes. Pero Él va a tratar contigo porque tú te entregaste a Él. Tú eres de Él. Entonces, el otro pecado es el pecado que tú sabes que lo tienes y Dios sabe que lo tienes, pero más nadie lo sabe. Por lo menos si en el trabajo te gusta llevarte las cositas, una herramienta. Cleptómano. Vas a una casa, como no tienes trabajo, vas a una casa y ves unos pesos y dices, Dios proveerá. Hay cosas misteriosas. Dios provee de forma misteriosa. Lo que tiene una cleptomanía grave. Pero nadie sabe eso. El problema de la pornografía. Nadie sabe, ni tu esposa sabe. Pero tú sabes que Dios sabe, que tú sabes. El pecado que tú no sabes que lo tienes, como la soberbia, Dios lo resuelve. Y el pecado que tú sí sabes y Dios lo sabe, lo resuelven entre los dos. Pero hay un tercer pecado, que es aquel que tú sabes que lo tienes, Dios sabe que lo tienes, y hay una tercera persona que sabe que lo tiene, porque fue la que lo cometió contigo. Y ella sabe que tú sabes, que ella sabe que los dos saben. Si eso son trabajos. ¿Cuál de esos tres pecados hay que confesárselo a los hombres? La soberbia. ¿Quién confiesa la soberbia y lo ponemos en disciplina? El orgullo. ¿A cuántas personas tenemos en disciplina? Nosotros disciplinamos en adulterio, fornicación, un robo expedito. Pero esas cosas internas, ¿quién las disciplina? De eso se encarga nuestro Señor. Y usa el momento debido, el lugar debido y la forma de vida. Pero siempre va a usar la muerte de Cristo. Ahí se apoya el Señor en la cruz. Y lo hizo conmigo. Llegué a predicar a una ciudad del Zulia. Y estoy predicando la campaña. Y el viernes, salvándose las almas, Señor sanando gente, libertando a la gente. Y el viernes en la noche, el sábado me dice el pastor Botello, el vecino pastor quiere tenerte predicando el domingo en la mañana, pero tenemos un turno contigo en la mañana y él te quiere tener en el mismo horario. Entonces, Botello, vamos a hacer una cosa: vas a predicar en la primera iglesia del turno de la mañana de 8:30 a 10, y luego te vas para que llegues allá de 10:30 hasta el mediodía. Y dije yo por dentro, bueno, si son dos iglesias, son dos ofrendas. Allá decimos entre más masa,
Y entonces, pastores y líderes aquí presentes, en la primera iglesia llego, pero los hermanos llegaron tarde. Y tuvimos que empezar tarde. Entonces, cuando me pasan a predicar, ya cambié el orden. Ya yo no era el siervo de Dios. Dios era mi siervo. Rápido, manifiéstate para recoger la mazamorra aquí. Úsame rápido, Señor, para poder buscar a la otra. Rápido, manifiéstate. O sea, tenía ya Dios como yo quisiera. Hermano, y terminé sudando porque era la ciudad de Ciudad Ojeda. Ya. Y salgo sudando y el pastor me dice: ahí está el carro que te va a llevar. Un Maverick, carrito Maverick, que cuando yo me monto, los resortes se fueron hasta el piso. Los cauchos abiertos así. El hermano prende el carro y arranca y yo le digo: dele rápido, voy a toda velocidad. Y eso, bueno, yo iba pentecostal y voy mal. Cuando llegamos allá a la iglesia, llegamos tarde. Y cuando me bajo está el pastor así parado en la puerta, con la cara, no del hermano Guillermo, que siempre se está sonriendo. Aquel parecía un general, pastor. Y cuando yo voy a entrar me dice: no vas a predicar. Oye, se me fue la mazamorra. Bueno, me volteé y voy a agarrar mi Maverick, el bendito hermano ese que pusieron de chofer, el diablo, los demonios, Satanás, que vino para matar, para engañar, para destruir. Y empezamos la teología de nosotros. Y cuando me voy a el pastor que me dice: y perdiste credibilidad conmigo, Botello. Pastor, ahí sí me dio en el centro de la mitad del medio no sé yo. Y me volteo, hermano, y pienso, y le voy a decir: mire, hermano, dese con una piedra en los dientes que yo le venga a predicar a usted a casa. ¿Usted sabe quién soy yo? Eso solamente lo pensé, no se lo dije. Le iba a decir: mire, hermano, date con el puño en el pecho. Y dije: a este le paso yo al presbiterio general para que aprenda a respetar al reverendo Jaime Botello. Y yo tenía amigos en el presbiterio. Usted sabe que el pez grande se come el pez pequeño. No sé qué texto en la Biblia está eso, pero uno lo cree. Y yo tenía amigos en el presbiterio. Dígame, Bejarano, amigo mío. Eladio León, amigo mío. Amado López, amigo mío. Ezequiel Mora, amigo mío. ¿A quién iban a creerle? ¿A este pastor o al reverendo? Y yo le estoy montando ya el discurso para decirle: hermano, el privilegio es tuyo. Y cuando le voy a decir a mi hermano: ¿quién me librará de la ley del pecado? Yo no quiero ser así, pero actúo así. Y entre más estudio y más escalo, entonces le pongo más cobijas a la soberbia. Y le pongo hasta un edredón grueso, hasta allá abajo. Y dice: hoy te voy a santificar. Aleluya. Y me habló la ley del Espíritu. Y me preguntó: ¿y quién es el reverendo Jaime Botello? Filipenses 2. Eso fue suficiente lo que me dijo Dios, pues yo leí Filipenses 2. ¿Qué dice Filipenses 2? Que él, siendo igual a Dios, no escatimó el serlo, sino que se humilló. Haciéndose hombre, ya era humildad, pero aún estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Cuando el Espíritu me guía y me dice: ¿quién es el reverendo Jaime Botello? Es ante Dios que yo no soy nadie. Pero cuando yo me mido frente a otro, yo soy alguien. Cuando yo me comparo con la santidad de mi esposa, yo soy más santo que ella. Yo soy más inteligente, hasta me atrevo a decirle: estúpida. Y perdonen el léxico, bobolonga. Eso no lo sabe nadie. Y me dice: ¿quién eres tú? Sin golpearme.
Y reconocí en isofacto, porque el que es humilde cuando Dios le habla, lo reconoce. David había estado en pecado oculto, pero cuando le habló el profeta, Dios le habló. Ahí se prueba. Y recuerdo que le dije: Señor, amén. Le dije: pastor, usted tiene razón. Perdóneme, pastor. ¿Quién me manda a mí a estar asando 2 conejos a la vez? Se me tenía que haber quemado alguno. Perdóneme, pastor, yo reconozco que no debe haber hecho esto. Y deme 5 minutos para pedirle perdón a la iglesia. No, Botello, es suficiente con haberme pedido perdón a mí. No. Yo quiero pedirle perdón a esa iglesia. Esa iglesia me ha estado esperando tanto tiempo. Deme. No me quería dejar pedir perdón. Hay veces que para pedir perdón hay que luchar. Y me dijo: está bien, Botello. Y pasé al frente. Una iglesia, hermano, que no tenía esto tan bonito así. Eso era un cemento rústico. Y dije: hermano, no vengo a predicarles, vengo a pedirles perdón. Y me hinqué. Oren por mí, hermanos. Que Dios me ayude. Que Dios me perdone, me restaure. El reverendo en el piso. Oraron por mí. Me paré. Qué paz, hermano. Qué alegría. Libre. Porque la ley del Espíritu de Cristo, la ley del Espíritu nos ha librado. Y uno sabe cuando cae libre porque siente paz. Siente que no tiene que ver hombre sino es con Dios. Y salgo, hermano, de la iglesia, y cuando voy en toda la puerta principal oigo la voz del diablo. Barrieron el piso con el reverendo Jaime Botello. El diablo todavía, que seguirlo venciendo. Y oigo la voz del Espíritu que me dice: quedó limpiecito. Y me monté en el mismo Maverick, el mismo chofer, pero otro Jaime, con otra actitud. Y me fui. Al año siguiente fui a la convención en Mérida y me encuentro el mismo pastor parado en la entrada principal de la iglesia, la gran campaña en Mérida del misionero Jimmy Sousa. Pero no estaba así, estaba así, llorando. Y cuando me dice: te estaba esperando. Le digo: ¿para qué? Queremos que vuelvas a la iglesia, que nos vuelvas a predicar. Ya se me iba a salir otra vez la soberbia. Ya le iba a decir: no me dejaste predicar. Pero me acordé que cuando Dios hace una obra, la perfecciona y va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Hermano, ese hombre me abrazó. Ese hombre lloró conmigo. Escúcheme. Esta mañana en este lugar es un momento del Espíritu para ti. Cuando Dios nos permite oír a una persona, oír una palabra, es porque tiene propósitos de ayudarnos a que podamos llegar a ese estándar, a ser como Él es santo, a actuar como Él actúa. Termino con esto. Mi esposa y yo, cuando alguien nos visitaba en la casa, después que nos visitaba, orábamos para que se fueran. O sea, para despedirlos, pues. Te piensan mal, todavía le estoy hablando de la santidad y siguen con la mente. Mire, no es fácil, pero hay que explicar. Entonces María y yo nos reunimos y hay 2 personas allí y yo oro duro y digo: Padre, en el nombre de Jesús. Y María Ángel me dice: tan duro. Y se me ha venido, hermano, y le digo: ahora no voy a orar nada. Que se vayan desoradas esa hermana. No sé qué verbo es ese, desoración. Y le digo: mire, y usted me respeta, ¿sabe? Le dije a María: usted me respeta. Y ahora en adelante, cuando vaya a orar, usted sabe que es reverendo. Y hago así y oigo la voz del Espíritu Santo: no acepto acuerdos rígidos. Di la vuelta así y la volví a hacer así otra vez. María, lo que acabo de decir queda sin efecto. Pido perdón. La ley del Espíritu me ha librado. Y si les cuento, hermano, 38 años y medio viviendo como María. Mi esmeril, lo que Dios me dio, me ayuda para yo alcanzar estos estándares. Aleluya.
Ese Cristo está aquí. Vino a ayudarte a ti. Aleluya. Y esta carta es una carta maravillosa. Ahí habla con el Espíritu Santo. Habla con Él. Dile: tú sabes cuánto quiero ser como tú, Señor. Y no he podido vencer esto. Pero esta palabra dice, Señor, que tú moriste para que yo lo lograra. Tú derramaste tu sangre, tú te entregaste en sacrificio para que yo te imitara. Y no solamente lo hiciste por mí en la cruz, enviaste a mi corazón al Espíritu Santo. Y es el Espíritu el que pone en mí el querer como el hacer, pedir perdón. Es el Espíritu el que me dice, humilla, que vas a ganar, no vas a perder. El Espíritu es el que me pastorea, el que me apacienta. Gracias, Señor, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Con tu ayuda, Señor, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor hijo, voy a parecerme a ti, Jesús, porque tu Espíritu vino a trabajar en mí, en mis debilidades, para formar a Cristo en mí. Y todo lo que me está pasando, todas las incongruencias, todas las circunstancias adversas tienen un propósito, Señor. Aún mis fracasos, Señor, están bajo tu señorío. Hoy te clamo como Pedro, que quiso caminar sobre las aguas y se hundió. Estoy hundiéndome, Señor, pero te clamo, ayúdame, sálvame, levántame de mi fracaso, porque quiero seguir en pos de ti, porque quiero lograr cumplir las justas exigencias de tu ley. Y solamente tu Espíritu me puede dar el poder para desarrollar en mí la habilidad, la capacidad de decirle no al pecado, de decirle no a aquello que te ofende a ti, de no apagarte más, Espíritu Santo, de no contrictarte más, sino vivir para tu gloria, andar